Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta nueva formación del programa de formación de entrenadores de la Federación de Baloncesto. Bien, hoy tenemos a un ponente que es Roberto Sanchis, ¿vale? Los que no lo conozcáis, es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es profesor de baloncesto en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia, entrenador superior de baloncesto y tiene experiencia como entrenador tanto en categorías de formación como en categorías senior, ¿vale? Entonces, es una persona que está vinculada a las ciencias del deporte y al baloncesto, ¿vale? Y de la cual podemos aprender muchísimo. Por lo tanto, os animo a que participéis, a que aprovechéis que lo tenemos aquí y que no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Nada, Roberto, cuando quieras, todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, gracias Víctor por la presentación y, por supuesto a la Federación por la invitación para poder compartir este rato con vosotros y vosotras. Sé que muchos de los que estéis aquí eh, estaréis porque necesitáis las horas de formación, esto es una realidad y tenemos que ser conscientes de ellos. Pero quizás haya otro que os haya interesado el título de la ponencia o tengáis un poco de curiosidad de qué es esto de conectar a través de la intencionalidad táctica. Entonces, tanto para uno como para otros, voy a intentar que sea útil, ¿vale? Voy a intentar que sea una formación que os sirva en vuestro día a día. Habrá cosas que os sirvan más, cosas que os sirvan menos, pero por lo menos que os llevéis, aunque sea un mensaje, un algo que digas, yo creo que esto me lo puedo llevar a la práctica, ¿vale? Voy a intentar que sea al menos más de un mensaje, más de algo que os podáis. Hoy de lo que vamos a hablar, como tenéis aquí en el título de la presentación, es cómo conectar objetivos con tareas a través de la intencionalidad táctica. Ahora veremos qué es eso de la intencionalidad táctica, pero básicamente lo que quiero que intentemos entender al final de la sesión es que hagamos la tarea que hagamos, sea la que sea, me da igual, que siempre tenga un contexto táctico, que siempre sepa por qué la estoy haciendo y que no la haga porque sí, porque me gusta y porque me ha encontrado por ahí, sino que sepa exactamente para qué en mi equipo, para qué contexto táctico la voy a utilizar, ¿vale? Por tanto, los objetivos de la formación de hoy básicamente son tres. Quiero que entendamos cuál es la importancia de definir correctamente los objetivos. Es súper importante definir bien los objetivos, tanto los objetivos de la temporada como luego los objetivos de macrociclos, de microciclos, objetivos semanales, objetivos de la sesión y objetivos propios de cada tarea, ¿vale? Si entendemos la importancia de definir correctamente los objetivos, todo va a ir mucho más fluido. Vamos a intentar concebir también la intencionalidad táctica como un vínculo de unión entre objetivos y tareas, ¿vale? Es lo que va a hacer que los objetivos y las tareas no estén descontextualizadas, que tengan un sentido, que estén unidas entre ellas, porque si los objetivos van por un lado y las tareas que planteamos van por otro, tenemos que no tiene demasiado sentido. Y luego vamos a intentar aprender cómo conectar efectivamente objetivos con tareas, ofreciendo siempre un contexto táctico, que es lo que es. ¿Qué importancia le das en tu día a día a la definición de objetivos? Y quiero que seáis sinceros y sinceras, por favor, porque no me sirve que me digáis, wow, muchísimas, y luego realmente no le damos mucha importancia a eso, ¿vale? Quiero que seamos sinceros porque así yo luego pues, puedo incidir más en unas cosas o en otras, ¿vale? Vale, por lo visto tenemos, según lo que estáis respondiendo por aquí, tenemos que la mitad de los presentes o de los que habéis respondido, la importancia que le damos al objetivo, bueno, pues ni mucha ni poca, ¿no? Por lo visto parece ser que es algo que sabemos que está ahí, que tenemos que definirlo, pero quizás no sea lo más importante, ¿no? En nuestro diseño de tareas. O no solamente en el diseño de tareas, en el diseño de nuestra temporada, que eso ya lo veremos, que al final el establecer bien los contenidos va mucho más allá de solamente las tareas. Y luego hay un 45%, 30 más 15, ¿no? Que sería mucha o muchísima importancia en los objetivos. Vale. ¿Qué pasa? Cuando entramos a una pista, y sobre todo en etapas de formación, o quizás no de formación, pero cuando nuestros jugadores y jugadoras tienen un bagaje técnico-táctico muy bajito, por poco que hagamos, casi que van a mejorar siempre. Cuando el nivel es muy, muy, muy bajito, da igual cómo lo hagamos las cosas. Obviamente, si lo hacemos muy mal, ¿no? Pero a poco que hagamos las cosas un poquito bien, van a mejorar.
van a mejorar y no tenemos ningún problema, y no va a estar el problema. Obviamente tenemos que intentar hacerlo siempre lo mejor posible, pero si empezamos con niños muy pequeños que no saben mucho y tal, y no tengo un objetivo claro, pues bueno, nos va a servir, que sería un poco la parte esta inicial de este camino, ¿no? Esto de aquí. Pero claro, el problema viene cuando ya se complican las cosas, cuando realmente con lo que hago normalmente no sirve. O sea, ya no es suficiente. Ya tengo que darles un poquito más porque con lo que yo les doy no es suficiente. Y ahí es donde viene el dilema. Es decir, cuando yo tengo que decidir hacia dónde ir, ¿cómo sé cuál es el camino correcto? O sea, ¿cómo sé, en este caso, como en la imagen de ahí, cómo sé si el camino correcto es el de la izquierda o es el de la derecha si no sé cuál es mi objetivo? Si no sé a dónde voy, ¿cómo sé cuál es el camino correcto? ¿Me vais siguiendo? Por tanto, yo necesito saber a dónde voy, necesito saber cuál es mi objetivo. En este caso pongo la diana en el camino de la izquierda. Vale, perfecto. Pues si mi objetivo es aquel, yo me voy por el camino de la izquierda, porque sé que tengo que llegar a ese objetivo. Por tanto, sabré cuál es el camino, pero si no me planteo a dónde quiero llegar, no puedo saber nunca cuál es el camino. Por tanto, cuando fijamos un objetivo, lo fijamos para alcanzar ese objetivo. No es solamente, venga, sí, pues voy a intentar conseguir esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que fijarse objetivos, pero luego yo en mi entrenamiento, en mi pista, voy a hacer lo que me dé la gana. No, hombre, vamos a fijar objetivos porque queremos alcanzar esos objetivos. Queremos llegar a esos objetivos. Por tanto, ¿qué beneficios podemos encontrar de conectar correctamente los objetivos con las tareas? Hay varios. Primero, si conseguimos conectar bien los objetivos con las tareas, es decir, si nuestras tareas responden a los objetivos que nos hemos planteado, vamos a conseguir entrenamientos más eficientes. Vamos a conseguir entrenamientos que realmente les ayude a mejorar y que realmente me acerquen al objetivo de esa sesión. Al objetivo de esa sesión, al objetivo de esa semana, al objetivo de esa temporada. ¿Vale? Lo podemos ir escalando a cada vez más. Pero vamos a conseguir entrenamientos más eficientes. Vamos a desarrollar de manera más específica a los jugadores. Si tenemos claro qué queremos mejorar, vamos a ser capaces de mejorar exactamente eso que yo sé que quiero mejorar. Si no tengo claro mi objetivo, voy a ir mejorando pues cosas que por suerte o por desgracia pues van a ir saliendo, ¿no? Si no tengo muy claro qué es lo que quiero mejorar, pues igual uno mejora su bote, porque da la casualidad que durante todas estas semanas o por la forma de juego que tiene mi equipo, pues resulta que este acaba botando más la bola. Y entonces, pues resulta que ha mejorado más el bote. ¿Por qué? Pues porque a la larga ha sido de los que más ha votado. Pero ha sido pura casualidad, no porque mi objetivo haya sido que este jugador mejore su bote. En cambio, si conseguimos vincularlo, vamos a hacer que cada jugador mejore de manera más específica. ¿Me vais siguiendo más o menos? Yo os voy viendo aquí, veo a muchas caras, entonces no os puedo ver a todos y a todas, pero más o menos os voy siguiendo. Vale. Además, vamos a conseguir una mejor comprensión táctica. Es decir, si los jugadores y las jugadoras saben qué es lo que queremos conseguir y sabemos, como ahora luego veremos, que cada tarea que hagamos va a tener una intención táctica, va a tener una contextualización táctica, una contextualización real al juego, van a entender mejor el juego. Yo no quiero construir robots, no quiero construir robots, quiero ayudarles a que crezcan como jugadores. Y los jugadores tienen que pensar, porque si no, no estaríamos hablando de baloncesto. Hay que pensar. En el baloncesto hay que pensar. Si no, nos estamos equivocando de deporte. Y luego vamos a conseguir también un mejor rendimiento del equipo. Obviamente, si conseguimos mejores jugadores, que conseguimos mejorarles de manera más específica, conseguimos que comprendan mejor el juego, que entiendan mejor el juego, obviamente al final el rendimiento del equipo va a mejorar. Ahora quiero que me pongáis, igual entráis al Mentimeter y me pongáis con una palabra, con una sola palabra, de dónde sacáis vuestras tareas de entrenamiento. Con una palabra, en el sentido de, por ejemplo, podéis poner cerebro o mente, ¿vale? Si lo pensáis, podéis poner Instagram, Internet, compañeros, entrenadores, clinics, vídeos, lo que queráis, una palabra, ¿vale? Y aquí nos va a ir saliendo una nube de palabras para tener una idea de dónde salen. Alguien me ha puesto un número, espero que no sea el número de teléfono.
¿vale? Falta un número, espero que no sea el número de teléfono. Entrenadores, experiencia, entrenadores. Vale, perfecto. Clinics, necesidades, Internet. Ha aparecido Internet y ojo, fijaros que cada vez la palabra se va haciendo más grande conforme hay más personas que escriben esa palabra. Y ahora mismo la palabra más grande que hay es entrenadores, que me encanta. Me encanta que aprendamos de otros entrenadores y saquemos tareas de otros entrenadores. Pero la segunda más grande está siendo Internet, ¿eh? Y seguimos respondiendo, hay 42 respuestas. Necesidades, también está por ahí. No entiendo exactamente lo de necesidades por dónde viene, pero entiendo que es como que las voy sacando en función de lo que necesito, ¿no? Me las voy inventando un poco en función de lo que necesito. Vale, vais respondiendo un mix, clinics, vídeos, programación anual, Instagram también aparece por ahí, everywhere, o sea, de donde se pueda. Vale, más números, muchas fuentes, perfecto. Pero fijaros, mientras seguís respondiendo, fijaros que las dos más grandes son entrenadores, que estoy muy contento que haya parecido que sea la más grande, pero la segunda más grande es Internet. O sea, fijaros que de donde sacamos los entrenamientos o las tareas de entrenamiento, mejor dicho, en gran parte es de Internet, ¿vale? ¿Eso está mal? No, eso no está mal, ¿vale? Ahora hablaremos sobre eso. Venga, y ahora vamos a hacer, para seguir un poco con la interacción, porque quiero un poco conoceros un poco más dentro de lo que me permite esta interacción online. Vamos a pasar de diapositiva y ahora voy a cronometrarlo y os voy a dar, vale, en 2 minutos quiero que entréis a cualquier red social que tengáis a mano, ¿vale? Me vale también la web, o sea, Google, el buscador de Google, de Safari, lo que sea, o sea, en Internet en general, y que busquéis en todas las redes sociales el mayor número de tareas posible que podáis en 2 minutos. Y ahora quiero que en el Mentimeter me contestéis cuántas tareas o ejercicios habéis extraído he puesto redes sociales, pero redes sociales o Internet. 1, 2, 3, 4, 5 o más de 5. En estos 2 minutos, ¿cuántas habéis conseguido? 3, 4. Más de 5. Ojo, ya hemos estado 2 minutos solo, ¿eh? Más de 5, 7 personas, 8. Vale, ahora mismo somos unas 60 personas conectadas. Habéis respondido 25. Venga, espero un poquito más a ver si contesta alguien más. Para tener más o menos la mitad. 26. Fijaros, en 2 minutos, os he dejado 2 minutos y en 2 minutos todo el mundo ha conseguido al menos 3. Han habido 13 personas que han conseguido más de 5, 10 que han conseguido más de 4. O sea, en 2 minutos, fijaros la cantidad de tareas, de ejercicios, de información que tenéis a vuestra disposición. En 2 minutos. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando diseñamos o seleccionamos una tarea? ¿Vale? O diseñamos y seleccionamos. Uno de los errores más comunes es que hacemos las tareas sin seguir una progresión lógica. Y me refiero a una progresión en cuanto a cargas, en cuanto a dificultad de contenidos, etcétera, etcétera. Sino que ponemos aquí, pues tenemos un montón de tareas que he encontrado ese día que me gustaban o que he abierto mi libro del entrenador porque ese día no he tenido mucho tiempo para prepararlo. Habéis oído seguro que ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Nunca sabemos si habrá sido antes el huevo o la gallina. Y decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Con el tema de los objetivos de las tareas, esto no cabe, o sea, no hay duda. Aquí no puede haber duda. Primero, sí o sí, tenemos que definir el objetivo y a partir de ahí van a venir las tareas. Aquí esto de ¿qué es antes el huevo o la gallina? No. ¿Qué es antes objetivo o tarea? No. Aquí tenemos que tenerlo claro. Tengo que saber a dónde voy y a partir de ahí voy a hacer las tareas que me ayuden a llegar a ese objetivo. Por tanto, ¿qué es un establecimiento de objetivos? ¿En qué consiste establecer objetivos? Pues es el proceso mediante el cual las personas
fijan las metas que le van a ayudar a lograr unos resultados concretos, los resultados que yo deseo, ¿vale? Eso sería un poco la definición de establecimiento de objetivos. Por tanto, tengo que desarrollar un plan de acción que guíe a mi jugador hacia esa meta, a mi jugador o a mí. O sea, al final desarrollo un plan de acción que guía a un individuo hacia su objetivo, hacia su meta. Por tanto, va a requerir de un cronograma y de una planificación clara. Yo tengo que saber cuál es mi plan de acción, tengo que saber hacia dónde voy y tengo que definir bien todos los pasos para poder llegar hasta ese objetivo. Os voy a hablar un poco de los objetivos SMART. Los objetivos SMART son unos objetivos que seguramente la gente que venga del mundo de la empresa lo haya escuchado antes, seguro, ¿vale? Porque es un recurso que viene del mundo de empresa, del mundo económico, y además hace muchísimos años que se habla de esto, pero al final se han ido adaptando a muchas áreas, entre ellas el deporte, ¿vale? Y el entrenamiento. Por tanto, los objetivos SMART vienen de las siglas de 5 palabras, que sería specific, específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado, ¿vale? Fijaros que esto es del año 1981, pero ha ido evolucionando y se ha ido aplicando en muchísimos ámbitos. Los que vengáis, lo que digo, del mundo de empresas, seguramente hayáis oído hablar de esto, pero ahora lo vamos a aplicar a el mundo del entrenamiento y el baloncesto en concreto. Vale. Cuando hablamos de específico, lo que quiero decir es que tienen que ser, claro, tiene que ser, como su propio nombre indica, un objetivo específico. Y cuando los objetivos, el problema es que cuando los objetivos son demasiado amplios, pues puede parecer difícil lograrlos, porque no sé exactamente cómo los logro, ¿no? Así que cuanto más específica sea la meta, cuanto más específica sea el objetivo, tendré más claro los pasos que tengo que seguir para conseguir ese objetivo. La M, que sería medible. Medible significa que los objetivos deben ser evaluables, tanto cuantitativa, es decir, o cualitativa o cuantitativamente, me da igual. O con números concretos o, digamos, a ojo, ¿vale? No sería exactamente así, pero bueno. Pero tienen que ser evaluables. Yo tengo que saber si están mejorando, o sea, tengo que medir qué es lo que está pasando para saber si están mejorando. Si yo no puedo medir, ¿cómo sé que estoy mejorando? Es imposible saber si estoy mejorando si no lo puedo medir, ¿vale? Después, que sea alcanzable, es decir, que sea realista, que no sea ni demasiado fácil ni sea demasiado difícil, ¿vale? Y aquí os voy a hablar un poco sobre la ley de Jersey-Dodson, que es una ley que lo que dice, es también una ley del a ver, creo que lo tengo apuntado por aquí en algún sitio, del 1908, imaginaros, ¿vale? Pero básicamente lo que dice es que el rendimiento aumenta con la excitación fisiológica o mental, ¿vale? Pero hasta cierto punto. Es decir, claro, lo que dice es que poco a poco el rendimiento va aumentando, ¿vale? Aquí, esta línea de aquí vertical sería el rendimiento, ¿vale? Y este de aquí sería la excitación o el estrés, ¿vale? El estrés llevado al punto de lo que me está costando hacer esa tarea, ¿vale? Por tanto, conforme yo voy aumentando ese estrés que me supone la tarea al jugador, mi rendimiento va subiendo. Hasta que llega a un punto óptimo. Pero ¿qué pasa? Que si yo me paso y estreso demasiado al jugador en el sentido de le estoy complicando demasiado la vida en esa tarea que estoy haciendo, lo que pasa es que el rendimiento baja. Baja. Entonces sufre demasiado estrés y entonces se frustra y no lo consigue. Entonces, ¿qué tenemos que intentar conseguir? Que la tarea, por eso os hablaba de que tiene que ser realista. Tienen que ser tareas, o sea, perdón, objetivos, tienen que ser objetivos que estén aquí en este pico de la campana, ¿vale? Que no sean ni demasiado fáciles, porque si son demasiado fáciles no les va a provocar ninguna motivación, pero que tampoco sean demasiado difíciles, porque entonces se van a agobiar, se van a estresar, no van a notar que no lo consiguen. Y si no lo consiguen, se frustran. Y no queremos jugadores frustrados, ¿vale? Por tanto, tenemos que conseguir jugar en este pico de aquí intermedio, que es donde vamos a conseguir el máximo rendimiento, ¿vale? Después tenemos la R, ¿vale? De relevante, es decir, que le sirva al jugador, que tenga una implicación directa en su juego, ¿vale? Porque además así le puedo motivar. Si el jugador entiende que eso que yo le estoy ayudando, o sea, que eso que yo le estoy enseñando, va a tener una implicación directa en su juego y le va a ayudar a ser mejor luego en pista, va a ser importante para él, se va a motivar. Pero y además tenemos que intentar, sería ideal, que podamos conseguir que además le sirva, perdón,
para futuros objetivos. Si lo que yo me estoy planteando ahora, si este objetivo yo a futuro también me ayuda a conseguir otros objetivos, chapó, perfecto, ¿vale? Pero es súper importante que los jugadores vean que lo que yo les estoy planteando es importante para ellos, porque así los tengo conectados, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos el que tenga una duración, un tiempo determinado, ¿vale? Tengo que establecer un plazo en el que voy a completar el objetivo. Si no, ¿durante cuánto tiempo trabajo esto? ¿Lo trabajo hasta que se consiga? Hombre, tengo una planificación, tengo que ir cumpliendo unos plazos y entonces, si en ese plazo determinado veo que se ha conseguido o veo que no se ha conseguido, entonces sé que si ha mejorado o no ha mejorado. Porque además, recordad que con la M estaba midiendo. Por tanto, si voy midiendo y tengo un plazo determinado, sabré al final de ese plazo si he conseguido el objetivo o no. ¿Vale? Por tanto, por ejemplo, un objetivo sería un objetivo que no sería SMART, que sería un objetivo muy superfluo, pues podría ser, quiero meter más tiros libres. O quiero que mi jugador meta más tiros libres. Bueno, pues eso es un objetivo. Pues sí, pues sería un objetivo, pero quiero que vayamos un pasito más allá. Si utilizo los criterios SMART, los objetivos SMART, la S sería especificar, ¿no? Pues que sea un poco más específico. Vale, yo quiero aumentar la efectividad en tiros libres. O sea, yo lo que quiero mejorar es el porcentaje del lanzamiento de tiros libres. Un poquito más específico. Venga, vale, perfecto. Pero tiene que medir, tengo que medirlo. Tiene que ser un objetivo medible. Vale. Por tanto, yo lo que quiero es aumentar la efectividad de tiros libres pasando de un 70 a un 75% de acierto. Por tanto, cuando yo acabe mi tiempo que yo he destinado a este objetivo, yo podré medir. ¿Cuánto tenía antes? Un 60, ¿no? Vale, ahora tengo un 75. Sí, he conseguido el objetivo. No, no lo he conseguido, me ha faltado algo. Tengo más de un 75. Perfecto. Pero lo he medido, lo puedo medir con porcentaje de acierto, muy fácil. El A, que sea alcanzable. ¿Cómo hago que sea alcanzable? Yo le puedo decir al jugador que va a tirar 50 tiros libres cada entrenamiento y que yo voy a estar con él en cada entrenamiento y le voy a dar feedback técnico para mejorar cada uno de sus lanzamientos. ¿Es algo alcanzable? He puesto 50, podría poner 25 o 10, eso me da igual, pero eso sería algo que podríamos hacer en nuestros entrenamientos, ¿no? Yo me podría quedar con mi jugador al acabar el entrenamiento 15 minutos más y que te dé 50 tiros libres y que yo le ayude con feedback técnico, sí, es alcanzable, ¿vale? Voy a intentarlo. Y que sea importante para él. Él sabe que si mete más tiros libres, eso le va a ayudar, por ejemplo, en un momento en el que tenga que cerrar un partido. Los tiros libres a final de partido son clave para cerrar los partidos que están con marcadores ajustados. Pues eso va a ser importante para él. Él ve que ese objetivo que yo le estoy planteando es relevante para él, va a ser importante para él. Y vamos con el último, el del tiempo. Pues lo voy a hacer en 8 semanas. Pues vale, durante 8 semanas, el objetivo SMART sería aumentar la efectividad en tiros libres, pasando de un 60 al 75%. Lo voy a conseguir realizando 50 tiros libres cada entrenamiento, dándole yo feedback técnico. Y además es que el jugador va a entender que eso es súper importante para cerrar partidos ajustados y yo me voy a plantear este objetivo en 8 semanas. Ya está, ¿vale? Ahí tendría un ejemplo de cómo pasamos de un objetivo superfluo, el quiero meter más tiros libres, a cómo defino cada uno de los pasos, básicamente, que voy a seguir para conseguir esos objetivos, ¿vale? Os doy otro ejemplo. Quiero perder menos balones cuando nos presionan a todo el campo. Pues bueno, me presiona todo el campo, perder menos balones. Muy bien, voy a intentar especificar un poquitín más. ¿Cómo especifico? No, yo quiero minimizar las pérdidas de balón en el primer tercio del campo. ¿Por qué? Pues porque he visto que yo el problema principal lo tengo en el primer tercio. Una vez paso el medio campo, ya se me complica menos. Pero el primer tercio del campo, cuando me presionan a todo el campo, tengo problemas. Vale, ahora he sido más específico. Ya no es que yo pierda balones cuando me presionan el medio campo, sino que yo lo que quiero es reducir al mínimo ese primer tercio, que además es el más peligroso. Porque si me roban balones el primer tercio, es canasta segura, ¿vale? Después, que sea medible. Pues estoy viendo que tengo una media, cuando me presionan, tengo una media de 5 pérdidas por balón durante los minutos de presión. Vale, pues voy a intentar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo mido? Pues que en lugar de ser 5, ahora pase a 2. Perfecto, lo estoy midiendo. ¿Cómo? Con número de pérdidas. Es medible. Que sea alcanzable. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? ¿Cómo lo hago? Pues voy a realizar, al menos en todos los entrenamientos, 2 tareas en las que haya presión defensiva en cada entrenamiento, ¿vale? Yo os digo que esto
Por ejemplo, aquí podríamos mejorarlo mucho más, pero para que tengáis un poco la idea, ¿vale? Para que se entienda. ¿Es relevante para ellos? Sí, por supuesto. Yo si no pierdo balones tengo más control más control del juego. Además, si no pierdo balones, el entrenador va a confiar más en mí, los compañeros van a confiar más en mí. ¿Y en cuánto tiempo? Pues voy a poner 6 semanas. Durante 6 semanas voy a hacer al menos 2 tareas en todos los entrenamientos en los que voy a meter una presión defensiva. Por ejemplo, quiero decir, o puede ser una, o pueden ser tres, pueden ser las que quieras, pero fijaros que tenemos definido de manera específica el objetivo, se puede medir, tengo claro cómo lo voy a hacer, tengo claro que es importante para mi jugador y además me he planteado cuánto tiempo quiero emplear en eso. Os doy un último ejemplo. Yo quiero mejorar la comunicación en defensa, para que veáis que esto no es solamente a nivel técnico-táctico, ¿vale? Sino que puedo ir también a nivel un poco, pues como en este caso, comunicativo. ¿Vale? Quiero mejorar la comunicación en defensa. Vamos a especificar un poco más. Yo quiero implementar un sistema de comunicación en las rotaciones defensivas. Es decir, cuando mis jugadores, cuando me penetran y tengo que ir con ayudas y tal, luego ya las rotaciones se me complican. ¿Por qué? Y veo que lo que estoy fallando es en la comunicación. Pues el objetivo específico, la S de Specific, sería implementar un sistema de comunicación. Yo voy a poner un sistema que todo el equipo vaya a utilizar igual para ser más eficientes en las rotaciones defensivas. ¿Lo mido? Claro que lo puedo medir. Pues ¿cómo? Por ejemplo, imaginaros que el problema más grande cuando nos rotamos es que nos meten dentro de la pintura. Pues voy a intentar reducir los puntos del rival en la pintura un 30%. Lo puedo medir. Miro cuánto tenía hasta ahora en mis partidos antes de implementar este sistema de comunicación y mi objetivo es reducir un 30%. Si me meten 20 puntos por partido en la pintura porque no lo he roto bien, pues voy a intentar que no sean 20, voy a bajar un 6 puntitos menos. Es medible, ¿vale? Luego, ¿cómo lo voy a alcanzar? Pues voy a meter tareas con rotaciones defensivas en las que focalice en la comunicación. No va a ser para mí tan importante, eso no significa que no lo corrija, pero bueno, no va a ser tan importante el cómo roten, sino el cómo comunican que están rotando. ¿De acuerdo? Luego, es importante para el equipo, es importante ahora estamos hablando de equipo, ¿no? Es importante para el equipo, por supuesto. Si mejora la cohesión defensiva, vamos a defender mejor. Eso no hay duda. Todos los jugadores van a entenderlo. ¿Cuánto? Pues durante 10 sesiones de entrenamiento. Fijaros que antes hemos hablado de semanas, pues ahora hablo de sesiones de entrenamiento. ¿Cuántas? 10 sesiones. Pero en todos los objetivos que os he planteado, tenemos especificidad, que sea muy concreto, tenemos que se puede medir, tenemos que es alcanzable, tenemos que es relevante, es importante para el jugador o para el equipo y luego durante un tiempo determinado. ¿Vale? Tenemos varios tipos de objetivos, ¿de acuerdo? Que podemos plantear. Podemos plantear objetivos de resultado. Los objetivos de resultado se centran, obviamente, como su propio nombre indica, en el resultado final deseado, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, pues conseguir el ascenso, meternos en playoff, conseguir la permanencia. Todo eso serían objetivos de resultado. Pero ojo, y esto es importante, solo tenemos el control parcial de los objetivos de resultado. ¿Por qué? Porque el otro equipo también está jugando. No voy a jugar solo. Por tanto, que yo pueda ascender o pueda descender o pueda ganar más partidos, pueda ganar menos partidos, no depende solamente de mí. Depende también del otro equipo, porque no juego solo. ¿Vale? Después tendríamos objetivos de rendimiento. Los objetivos de rendimiento se centran en intentar desarrollar mejor una habilidad deportiva. Por ejemplo, pasar, lo que como estamos hablando, pasar de un 70 a un 85% en tiros libres, reducir en un 20% el número de pérdidas por partido. Todo eso, por ejemplo, serían objetivos de rendimiento. Y luego tenemos los objetivos de proceso, que estos son en los que nos tenemos que centrar. ¿Qué sería un objetivo de proceso? Pues en lugar de decir pasar del 70% al 85% en tiros libres, el objetivo de proceso, ahora os digo, se centra en la conducta del jugador, es decir, sería centrarnos en mejorar el golpe de muñeca en el tiro libre, por ejemplo, porque he visto que mi jugador falla, hace perfectamente toda la técnica del tiro libre, pero falla en ese último golpe de muñeca, ¿vale? Pues mi objetivo, un objetivo de proceso sería mejorar ese último golpe de muñeca en el tiro libre. O cuando, en el ejemplo que estábamos diciendo de la salida de presión, pues conseguir ofrecer siempre
cuando me presionan o cuando presionan a mi base, conseguir ofrecer siempre 2 pases cortos durante la subida del balón. Mínimo 2 pases cortos liberados, siempre que subimos el balón. Por ejemplo, sería un objetivo de proceso. Y eso obviamente me va a llevar luego, a mejorar el rendimiento, obviamente. Si yo mejoro mi técnica, si mejoro ese último golpe de muñeca, mejorará mi porcentaje de tiros libres. Si soy capaz de dar 2 pases cortos liberados siempre en la salida de presión, pues seguramente pierda menos balones. También reducir el número de pérdidas. Ahora en el Mentimeter, quiero que me pongáis sobre 100 qué porcentaje de vuestro tiempo establecéis, o sea, invertís en establecer el objetivo y qué porcentaje en diseñar la tarea. Es decir, cuando tú vas a plantearte una tarea y te sientas a pensar a diseñar esa tarea, ¿qué porcentaje del tiempo que tú inviertes diseñando esa tarea lo inviertes pensando en el objetivo y qué porcentaje lo inviertes efectivamente diseñando la tarea? Lo vas a dividir ahí en el Mentimeter y es simplemente poner ahí, eso es, efectivamente, ahí uno ha respondido ya. Al final me va a salir la media de todos, ¿eh? Te digo, pues si alguien ve que, no, es que yo he puesto 80 y sale 66, ¿no? Al final salen las medias. Vale, han respondido 25. Vale, perfecto. Esto no va a cambiar mucho más. Y fijaros, invertimos prácticamente el doble, ¿vale? No es el doble, pero prácticamente, en diseñar la tarea que en establecer el objetivo. Y eso no está mal, pero lo que quiero es invitaros un poco a reflexionar en que quizás deberíamos invertir incluso un poquito más de tiempo en pensar hacia dónde quiero ir o para qué quiero hacer esa tarea antes de hacerla, antes de diseñarla, ¿vale? Porque obviamente luego con la experiencia, con el tiempo, pues con los años habréis trabajado con tantísimos entrenadores y vosotros mismos y vosotras mismas habréis hecho tantísimas tareas y tantísimos ejercicios que vais a tener un bagaje de ejercicios en vuestra cabeza que van a salir súper rápido, ¿no? Las tareas. Pero eso no significa que tengamos que invertir menos tiempo en establecer los objetivos. Es decir, yo lo que quiero es que realmente antes de plantear una tarea, me siente y diga, vale, ¿qué es lo que quiero conseguir con esta tarea? Y lo que quiero conseguir con esta tarea está relacionado con lo que yo quería conseguir para esta semana. Y esto de esta semana está vinculado con lo que yo quería conseguir en este microciclo de 3 semanas o lo que sea, ¿vale? Esto es lo que quiero que invitaros un poco a reflexionar. ¿Qué pasa? Que cuando establecemos objetivos, hablamos solamente de establecer objetivos, pero establecer objetivos para mí tiene 2 partes. La primera es establecer el objetivo y la segunda es alcanzar el objetivo. Si yo me planteo una meta, un objetivo, pero no la alcanzo, ¿para qué me la planteo? O no la alcanzo o no intento alcanzarla. ¿Para qué me planteo el objetivo? Para que esté ahí. Pensar, cuando mi director o mi directora deportiva me pide la planificación de la temporada y yo le envío la planificación de la temporada, me pongo ahí mi Excel con mis objetivos, tal, los contenidos de esta semana, de estos meses, de no sé qué, tal. Vale, ¿yo para qué hago eso? Porque me lo pide mi director deportivo, porque me lo pide mi directora deportiva. ¿Lo hago porque me lo piden? ¿O lo hago porque quiero tener un camino a seguir? Yo quiero saber a dónde voy. Y si quiero saber a dónde voy es porque quiero llegar a donde me he planteado que quiero ir. Yo me planteo un objetivo, me lo establezco porque quiero alcanzarlo. Y aquí es donde entra el diseño de tareas. Entre estos 2 pasos, entre el establecimiento de objetivo y el alcanzar ese objetivo, ahí en medio es donde van a estar las tareas. Y una cosa es importante, gran parte de lo que sucede en este segundo paso, en alcanzar el objetivo, gran parte de lo que sucede en este segundo paso depende del pensamiento y la planificación del primer paso. Gran parte, o sea, es súper importante invertir muchísimo tiempo en establecer objetivo porque eso va a hacer que me acerque más a alcanzar el objetivo, ¿vale?
Bien, por tanto, tenemos que concebir objetivo y tarea un poco como esto, como dos eslabones que están ahí soldados, que no se pueden soltar de ninguna manera, y así es como lo que tenemos que plantear, ¿vale? Es un vínculo, un vínculo especial entre el objetivo y la tarea. No existe uno o no debe existir uno sin el otro. Por tanto, la tarea debemos concebirla como una herramienta que me va a llevar a alcanzar mi objetivo. Por tanto, si el objetivo es la herramienta, es porque yo ya tengo un objetivo planteado, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo tengo un objetivo y la herramienta me va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Y cada tarea debe tener un propósito claro y debe estar directamente relacionada con el objetivo que se busca alcanzar, sí o sí. Cada tarea tiene que tener un propósito. Y no solo la tarea, sino que cada variante de la tarea, porque ya sabéis que yo puedo hacer una tarea y luego la puedo ir modificando, puedo ir metiendo variantes y puedo ir modificando la tarea, eso es ideal. Pues cada variante que yo meta también tiene que estar alineada con los objetivos que yo he planteado. Preciso. Porque si yo planteo una tarea base que está de lujo, que es muy buena tarea, orientada con mis objetivos, pero luego las variantes que voy metiendo no me ayudan a conseguir el objetivo, pues estoy haciendo el trabajo un poco a medias. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando yo modifico tareas, esto es un recordatorio porque seguro que lo habéis visto en los cursos de entrenadores, tanto de nivel 1 como de nivel 2, la modificación de la tarea tiene que tener como el propósito fomentar la aparición de conductas deseadas. Yo modifico tareas porque quiero que aparezcan unas conductas en mis jugadores, en mi equipo, ¿vale? Y esas conductas me van a llevar a la mejora de un fundamento o de un aspecto técnico-táctico concreto que es el que yo esté trabajando. ¿De acuerdo? ¿Cómo modifico las tareas? Tengo que ponerme las gafas de análisis, ¿vale? Y mirar qué variables puedo modificar en mi tarea para crear variantes que provoquen esa aparición de conductas, ¿vale? Ya os digo, esto será un poco a modo de recordatorio. Cuando yo planteo una tarea, miro qué variables puedo modificar. ¿Qué sería Bien, una variable? Una variable sería aquel factor del juego que puede ser modificado. Es decir, yo cuando hago una tarea puedo modificar el espacio, puedo empezar jugando en medio campo y después jugar en un cuarto de pista o por debajo de la línea de 3 puntos. O puedo modificar el número de jugadores. O puedo modificar el móvil. Puedo jugar con una pelota grande o una pequeña o con una grande y una de tenis. O puedo modificar el móvil. Puedo modificar también el tiempo. El tiempo que tengo de posesión, el tiempo que tengo sobre cada recepción. Puedo modificar eso también. Las variantes, por tanto, serían el cambio en la ejecución de la tarea que surge de la modificación de una variable. Es decir, variable, espacio. Variante, ahora reduzco el espacio. Empezamos jugando en medio campo. ¿Qué variable modifico? Espacio. Variante, ahora vamos a jugar en un cuarto de pista. Número de jugadores, pues ahora meto un atacante más o un defensor más. Tiempo, tengo 10 segundos para anotar. O cuando recibo el balón, solamente tengo 5 segundos para ejecutar lo que sea. O bien un bote, o bien una penetración, o bien una pinta y un lanzamiento, lo que sea. Y aquí, pues, esto podemos ir jugando. Ya os digo, esto es a modo de recordatorio, no voy a entrar más ahí, porque sé que lo veis en los cursos, ¿vale? Pero para que tengáis un poco en cuenta esto de las variables, porque, ya os digo, yo le doy muchísima importancia a que seamos capaces de analizar las variables que yo puedo modificar. Si sois capaces de ver esto, de analizar las variables de todas las tareas, esto es infinito. O sea, podéis hacer variantes infinitas si sois capaces de analizar las variables. Vale. Por tanto, y para que se quede un poco, me gusta utilizar imágenes para que se quede un poco la idea de todo esto de la alineación. Es como cuando alineamos las ruedas de los coches, ¿no? Yo voy al taller y voy a alinear las ruedas de mi coche. No soy mecánico, ¿eh? Igual digo alguna animalada, si hay algún mecánico por aquí o mecánica que me perdone. Igual digo alguna animalada, pero cuando yo voy a alinear las ruedas, lo que quiero es que el coche, efectivamente, cuando yo pongo el manillar recto, me lleve recto, ¿no? Eso es así. Cuando yo pongo el volante recto, pues que me lleve recto. Es decir, sería un poco esto. Si cuando ni la tarea ni la variante están alineadas con el objetivo, el coche se va. O sea, si yo hago una tarea que no está conectada con el objetivo que yo me he planteado, las ruedas del coche
están desalineadas y por tanto la dirección, que es lo que se ve ahí en la línea azul, la dirección del coche no va a ser la correcta, no va a ir hacia donde yo quiero que vaya. Puede pasar que la tarea base esté alineada, que la tarea principal esté alineada, que son las ruedas de detrás, que son las que le dan impulso al coche. Pero las de delante no están, que son las variantes, no están alineadas. Por tanto, seguramente me acerca al objetivo. Puede que sí, lo más normal es que sí. Si la tarea base es buena, me acercaré al objetivo. Pero voy a estar desgastando las ruedas de delante. Voy a estar perdiendo un poco de tiempo, en este caso perdiendo goma, en cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque las variantes no están alineadas con mi objetivo. ¿Me seguís un poco con el símil? ¿Vale? No sé, lo estoy haciendo un poco para intentar ayudar, no sé si estoy ayudando o no. Espero que sí. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cuando las tareas están alineadas y las variantes también, todo el coche va en la dirección que yo quiero. Y eso es lo ideal. Lo ideal es que tanto la tarea principal como las variantes estén alineadas con el objetivo, porque entonces voy a llegar seguro. Yo lo que quiero es que entendamos que la táctica tiene que ser la guía del diseño de las tareas. Cuando yo diseño una tarea, me tengo que guiar en la táctica. ¿Qué me refiero con eso? Las tareas de entrenamiento deben simular el contexto y las condiciones de la competición. Porque al final, ¿para qué entrenamos? Entrenamos porque luego van a jugar un partido. Por tanto, si yo no simulo el contexto, si yo no simulo las condiciones que se van a encontrar luego en el partido, ¿de qué me sirve ese entrenamiento? ¿Vale? Tengo que incorporar elementos tácticos específicos que simulen, me ayuden a simular el contexto y las condiciones de la competición. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto, pero que muchas veces me sirve. Cuando practicamos los tiros libres, nadie se plantea practicar los tiros libres, los lanzamientos de tiro libre, desde otra línea que no sea el tiro libre. ¿O sí? ¿Alguien se plantea practicar el tiro libre lanzando desde 45 en 3 puntos? Nadie. Nadie se lo plantea. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Tenemos que, o sea, el contexto del partido, perdón, el contexto del tiro libre en el partido es un tiro libre, tú solo, desde la línea de tiro libre. Y nadie se plantea que voy a lanzar tiros libres desde 45, porque no es lo que va a pasar en el partido. Pero en cambio, sí que nos planteamos trabajar, yo qué sé, ahora lo veremos con algunos ejemplos, un bloqueo directo en otro sitio que no es donde luego lo voy a jugar. Y eso es no darle un contexto. Y yo lo que quiero es que le demos contexto. ¿De acuerdo? Por tanto, yo lo que me tengo que plantear siempre es cuáles son las necesidades tácticas del equipo. ¿Qué necesita a nivel táctico mi equipo? Y de este modo, todas las tareas deben tener una intencionalidad táctica. Todas las tareas deben tener un porqué a nivel táctico, un porqué estoy haciendo esta. Para que tengamos en cuenta la importancia de la intencionalidad táctica. En el diseño y planificación de tareas de entrenamiento es fundamental que todos los objetivos respondan a una intencionalidad táctica clara. Incluso cuando se abordan contenidos de carácter técnico, estos deben enmarcarse dentro de un contexto táctico específico que permita su aplicación coherente en situaciones reales de juego. De esta manera se favorece una enseñanza más contextualizada, más significativa y transferible. Y por último, cada vez que se proponga una tarea, el entrenador debe tener presente el escenario táctico en el que se desarrollará ese contenido técnico-táctico, asegurando así una integración adecuada entre la técnica y la toma de decisiones. De tareas que no tienen una intencionalidad táctica y cómo podríamos darle una intencionalidad táctica. Y creo que voy bien de tiempo. Conforme acabo estas 3 tareas, voy bien de tiempo. Un segundito que me hidrato un poquito. Vale. Lo que os voy a poner ahora no es un objetivo, ¿eh? No es un objetivo que no es porque, a ver si pensáis ahora, este me está dando la brasa con los objetivos SMART y ahora aquí me pone una frase que... No, no os preocupéis. Esto es, pues lo he puesto entre comillas, cursiva, es algo que yo podría pensar. Yo de repente pienso, ostras, es que yo quiero que mi equipo saque el contraataque con pase. Yo quiero que saque el contraataque con pase. Vale. Y de repente planteo una tarea. Pues muy sencilla. Pues juego un 2 contra 1, a todo el campo, 10 segundos para finalizar, ¿no?
bueno, pues juega todo el campo porque es un contraataque, hay superioridad ofensiva, como les doy 10 segundos van a ir corriendo lo más rápido posible a intentar acabar. Vale. ¿Esto tiene un contexto, una intencionalidad táctica? Sí y no. Es decir, vamos a ver, ¿podríamos mejorarlo? ¿Y si le decimos que la canasta vale 6 puntos menos el número de botes utilizados? Yo en la anterior, si venimos aquí, yo en la anterior no le he dado ningún límite de botes. Si yo no limito los botes de alguna manera o hago que voten menos, ellos, si pueden, van a votar. Y encima no van a hacer botes útiles, ¿vale? Que es otra cosa que me obsesiona mucho. Botes útiles. Que por favor, que sean botes útiles, ¿no? En cambio, si yo le digo que la canasta, si meten canasta, vale 6 puntos menos el número de botes que han utilizado, amigo, ahí igual votan menos. Y si votan, van a votar con botes adelantados, lo más rápido posible, abarcando el mayor número de espacio posible. ¿Por qué? Porque no quieren perder puntos. ¿Entendéis esta regla que pongo de 6 puntos menos el número de botes? Es decir, yo parto de 6 puntos, pero si desde que empiezo el ataque hasta que me tocan hasta en total mi equipo, la pareja, ha votado 4 veces y me tocan hasta, esa canasta vale 2 puntos. ¿Vale? Entonces, yo no les estoy prohibiendo, pero les he metido ahí una restricción o una regla que va a fomentar que ellos voten menos. Vale, pues entonces ya estoy empezando a darles una intencionalidad, porque recordad que mi objetivo era que no voten, que pasen más. ¿Vale? Y ahora vamos con las variantes. ¿Y si yo solamente utilizo los carriles centrales? Porque luego cuando jugamos al contraataque, no siempre tengo todo el campo. Hay muchísimos más jugadores. Pero y no solo eso, es que además yo puedo pensar, ¿vale? Imaginad, es que yo quiero jugar aquí, en el centro, en estos carriles centrales, ¿vale? Porque yo quiero dejar libres los laterales, porque luego, recordad que si podía establecer objetivos a futuro mejor, porque luego, cuando ya tengamos esto claro, yo voy a lanzar a mis exteriores corriendo por las bandas para lanzar el contraataque. Por tanto, si yo ahora les digo, venga, pues ahora vamos a reducir el espacio y solamente jugamos en este espacio de aquí central. Les voy a complicar la tarea, estoy siguiendo una progresión, les estoy complicando la tarea, pero además a futuro sé que los carriles laterales los voy a tener libres y al final, además, como tienen menos espacio, voy a acercarme más a la realidad, porque en la realidad no van a tener el campo completo, en la realidad hay 10 jugadores jugando y van a tener mucho menos espacio. Vale, y pensando en esto de los jugadores, en un contraataque, el 2 contra 1 es hasta que se acaben los 24 segundos. Es una superioridad ofensiva momentánea. Pues voy a hacer que ese contexto esté ahí. ¿Cómo lo hago? Pues puedo meter un defensor. ¿Lo veis aquí al lado? Este defensor de aquí. ¿Lo veis aquí? Voy a meter un defensor ahí. Y cuando el balón cruce el medio campo, ese defensor se incorpora a la defensa. Esto empieza a ser un poco más real. Es decir, yo tengo una intención táctica aquí. ¿Me explico? Yo quiero que mis jugadores utilicen el menor número de pases posibles, que utilicen el menor tiempo posible, pero que además lo hagan siempre mirando para atrás porque viene otro jugador corriendo, que utilicen este espacio porque sé que luego a futuro van a correr mis otros jugadores por fuera. ¿Me seguís un poco con este ejemplo? ¿Se entiende? Ya no es 2 contra 1 a todo el campo, 8 segundos para finalizar o 10 segundos para finalizar. Ale, a jugar. No, no se trata de eso. Vamos a hilar un poquito más fino. Vamos a ver por qué quiero eso y para qué me sirve a mí en la táctica de mi equipo. Yo ahora pienso, quiero mejorar el pase a la continuación en el pick and roll. Algo un poquito más específico, ¿vale? He puesto un ejemplo más sencillo, entre comillas, y ahora otro un poco más específico, ¿vale? Quiero mejorar el pase a la continuación en el pick and roll. Y digo, venga, pues voy a hacer una tarea de 2 contra 2 en medio campo, en el que para finalizar tengo que jugar de manera obligatoria un bloqueo directo, ¿vale? Para poder finalizar. ¿Esto va a ayudarme a que den un pase a la continuación en el pick and roll? Pues si yo se lo explico así, quizás sí, pero quizás no. Es decir, si el exterior sale con ventaja, ¿por qué le va a dar el pase a la continuación? Si estoy solo, pues penetro yo, o paro y tiro, ¿no? Si tengo ventaja, ¿para qué le voy a dar el pase a mi compañero? Si a lo mejor mi compañero no la mete, o a lo mejor mi compañero está bien defendido. Vale,
Pues vamos a fomentar que aparezcan estos pases interiores. A la continuación, si mete el 1, es decir, si mete el exterior, vale un punto. Pero si mete el 5, si mete el que ha bloqueado, he puesto 1 y 5, pero hubiésemos podido poner cualquier número. Pero si mete el interior dentro de la zona, esa canasta vale 3 puntos. Yo no les estoy prohibiendo, no les estoy diciendo al exterior, tú no puedes lanzar, porque si le digo que tú no puedes lanzar, la defensa no le va a defender. Yo lo que le estoy diciendo es, tú puedes lanzar, por supuesto, y si te ves con ventaja y crees que es un buen tiro, puedes lanzar. Y si metes, vale un punto. Pero ten en cuenta que si tu compañero recibe dentro de la zona y mete, vale 3 puntos. Y estamos compitiendo, con los defensores. ¿Me seguís? Ya le estoy dando una intencionalidad. Ya no solamente un 2 contra 2 en el que jugamos un bloqueo directo y a partir de ahí a jugar. No, no. Yo le voy dando reglas para fomentar las conductas que yo quiero. Porque mi intencionalidad táctica es que yo quiero que sobre las salidas del pick and roll, lo primero que hagan es que miren a la continuación. ¿Vale? En mi partido, en mi juego. ¿Por qué? Pues porque yo juego así. ¿Vale? Esto habría que contextualizar muchísimo, lo tenemos en cuenta, pero bueno, para que tengáis una idea. Variantes, perdón. Y además, ¿y si lo juego en 45? ¿Y si en lugar de jugarlo aquí en el centro, me lo llevo a 45? ¿Por qué? Porque mi equipo, en el 80% de los ataques en los que se juega un pick and roll en mi equipo, se juega en 45. ¿Por qué? Porque mis sistemas o mi estilo de juego está orientado para que los bloqueos directos se jueguen en 45. Ahora todavía estoy contextualizando más. Ahora me lo estoy llevando más todavía a mi terreno, a lo que mi equipo necesita. ¿De acuerdo? ¿Me vais siguiendo? No es lo mismo no es lo mismo jugarlo en el centro con todo el espacio del mundo, ¿vale? Que jugarlo aquí en 45. Ya está más contextualizado. Pero es que además, yo ahora le meto una variante. Y yo le digo, vale, lo juegas en 45, pero lo juegas en un cuarto de pista. ¿Por qué? Porque luego cuando yo vaya a jugar en 5 contra 5, no tengo todo el campo. En el otro lado voy a tener mínimo 6 jugadores. Perdón, mínimo no. Máximo. Si ya tengo aquí a 4, allí hay 6. Voy a tener 6 jugadores más al otro lado. ¿Vale? Puedo tener menos, depende de dónde los ponga, pero voy a tener 6 jugadores. Entonces no puedo jugar a todo el campo. Tengo un cuarto para jugar. Pero además vamos a hacer otra cosa. Si yo le dejo un cuarto de pista, pues bueno, ya le estoy contextualizando más, pero todavía lo puedo darle un poquito más de contexto, ¿no? Puedo, por ejemplo, añadir un defensor exterior. Le pongo un cono. ¿Lo veis aquí? Pongo un cono aquí en 45. Esto lo podría mover un poquito a mí. Aquí, bueno, pero para que tengáis una idea. Pongo un cono. Y aquí en este cono hay un defensor. Y el defensor, cuando él quiera, cada vez que quiera, puede hacer un flash. Voy a hacer una finta como que voy a defender y vuelvo, ¿no? Hago un flash para intentar robarle la bola o molestar al jugador que sale del bloqueo. Pero no se puede quedar. Es decir, él va y tiene que volver a tocar el cono. Una vez toca el cono ya puede volver otra vez. Puede hacer tantos flash como quiera, pero cada vez que va tiene que volver a tocar el cono. Entonces ahora ya se complica y vuelve a ser un poco más real, porque seguramente cuando mis jugadores jueguen un bloqueo directo en 45, pues puede que si el exjugador exterior, el manejador, sale con ventaja, seguramente puede que el defensor del otro exterior pues le haga un flash o defiendan con next, que todavía es más complicado, pero puede que vaya ahí a molestar, ¿no? Bueno, pues ya estoy contextualizando más. Y a esto es a lo que me refiero. Que no hagamos las cosas por hacerlas, que no hagamos las cosas porque son bonitas, porque me gustan, sino que, aunque sea un ejercicio bueno y que lo haya visto en un entrenador o en un internet o donde sea, que yo me lo lleve a mi terreno y que todo, absolutamente todo lo que yo haga en pista tenga un contexto, tenga una intencionalidad táctica, que sepa por qué lo hago para luego aplicarlo en el juego. Y ahora aquí pues me voy a poner un poco poético. Y os voy a poner unos versos de una poesía a modo de cierre, ¿vale? Que sería el siguiente. Un barco navega hacia el este y otro hacia el oeste, con los mismos vientos que soplan. Es la posición de las velas y no los vendavales los que nos indican el camino a seguir. Es decir, lo importante es cómo pongo yo las velas para saber a dónde voy. Lo importante es cómo pongo yo los objetivos para saber hacia dónde voy. Y no es tan importante
cuánto número de tareas haga, cómo de buenas sean las tareas, cuanto más buenas obviamente mejor, ¿no? Pero lo más importante es tener bien puestas las velas. Si yo tengo bien puestas las velas, antes o después voy a llegar al objetivo. Vale, igualmente yo te pregunto una cosa. Cuando has hablado Sí. de los objetivos SMART y tal, ¿vale? Una Mm. de las cosas que tienes en cuenta es el tiempo, ¿no? O sea, hay un plazo para conseguir el objetivo. ¿Cómo gestionas si en ese plazo que te has marcado no consigues el objetivo? ¿Aumentas el plazo, modificas el objetivo, modificas los medios para conseguirlo? ¿Cómo lo haces? Es muy buena pregunta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los objetivos, igual que cualquier planificación, se va a modificar. Van a modificarse. O sea, los objetivos, eh, igual que los sistemas de juego. Los sistemas están para romperlos. Pues los objetivos están para modificarlos y las planificaciones están para modificarlas. Y es muy normal, muchas veces podemos conseguirlo, pero muchas otras no. ¿Vale? Entonces, la forma en la que creo que se puede gestionar es, si imagínate que tú te has planteado 8 semanas y tú en 8 semanas es que, ostras, es que estoy muy cerca de conseguirlo, ya lo tenemos casi. Bueno, pues vamos a meterle una semana más, ¿por qué no? Estoy muy cerca. Pero si yo me llego a las 8 semanas o incluso antes, en las 7, en las 6, y veo que estoy muy lejos de lo que me había planteado, entonces es que quizás el objetivo que yo me había planteado no era realista. La R, ¿no? Perdón, alcanzable, ¿no? La A de alcanzable. Quizás no era alcanzable para mis jugadores o para mi equipo. Entonces ahí a lo mejor en lo que he fallado ha sido en plantear un objetivo que haya sido demasiado ambicioso o a lo mejor no conozco todavía lo suficiente a mis jugadores y al equipo porque acabo de llegar, ¿eh? Que puede pasar. Sobre todo al principio llego a un equipo nuevo y no los conozco mucho y sobre todo en las primeras en las primeras semanas o meses de estar con un equipo, se falla muchísimo planificando, muchísimo, muchísimo, porque no los conozco, ¿vale? Y hay que asumir eso, hay que asumir que se va a tener que modificar. Entonces yo lo haría así. Si estoy muy cerca de conseguirlo, porque lo veo, porque además si lo he planteado bien, es medible, y si es medible, sé lo cerca que estoy, ¿vale? Por eso es tan importante conseguir o intentar tener en mente estas cinco características, ¿no? Que sea específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Si yo lo voy midiendo, sé lo cerca que estoy. Y si en 8 semanas, por ejemplo, el ejemplo bobo que os he dado del tiro libre, si en 8 semanas en lugar de estar en un 85% estoy en un 82%, pues a lo mejor con una semana más ya estoy. Pues bueno, voy a dar una semana más, ¿no? Por eso tan importante es que sea medible, ¿vale? Y si estoy muy lejos, pues entonces replanteo objetivos. No sé si he respondido a la pregunta, Víctor. Sí, sí, completamente, completamente. Y otra cosa más, entiendo que cuando vas planteándote objetivos, a ver, cuando los consigues, pues evidentemente evaluar el objetivo es, entre comillas, sencillo, pero si no lo consigues, entiendo que haces algún proceso de evaluación de por qué no lo has conseguido, ¿no? O sea, a mí es que personalmente, pues me gusta pensar las cosas que voy haciendo, ¿no? Cuando estoy en la pista y hay muchas veces que digo, ¿y esto por qué no sale, ¿no? Y pienso, Mm. ¿no? Pero entonces, no sé si entiendo que lo haces así, ¿no? Sí, a ver, ahí entramos Ya. en otra charla completamente diferente, ¿no? Bueno, diferente no, perdón. Eh, que podríamos estar otra hora más hablando sobre la evaluación, ¿no? Claro, podemos utilizar rúbricas, podemos utilizar la observación, podemos utilizar, por ejemplo, muchas veces, eso falla también, y nos suele pasar cuando estamos dentro metidos con el equipo y nosotros estamos dentro del contexto de nuestro equipo, a veces nos cuesta ver qué es lo que nos está fallando, ¿no? Y pedir ayuda o opinión a un compañero o una compañera o a nuestro director o directora deportivo que en principio está viendo nuestros entrenamientos y puede estar echándonos una mano, a veces ayuda. Muchas veces se ve el por qué no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llego aquí? ¿No? Entonces lo veo, que es lo que dices tú. Pero muchas otras no. Entonces ahí puedo tirar mano de mis compañeros. Oye, a mi directora deportiva, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué crees que está fallando, no? Por ejemplo, es que quiero jugar bloqueos directos con estos cadetes porque tal, no sé qué. Vale. Eh, esto es una situación real, por cierto. No salía, queríamos jugar bloqueos directos y tal, no sé qué. Bueno, y la directora deportiva me dice, a principio de temporada, ¿eh? Y mi directora me dijo, oye, es que la temporada pasada no trabajaron los mano a mano. Ostras, claro, si no han trabajado un mano a mano, que es, digamos,
podríamos decir que es un paso previo, ¿no? Por el tema de la ocupación de espacios tan reducidos, de meter a 4 jugadores ahí en espacio pequeñito y tal. Si no tenemos claro un mano a mano, ¿cómo vamos a jugar un bloqueo directo? Pero claro, yo no lo sabía, que no habían jugado eso en la temporada anterior, que no lo habían trabajado. Entonces, claro, lo que hablábamos antes, reestructuras objetivos, vuelves a empezar y vamos a empezar trabajando perdón, manos a mano. Y a partir de aquí, entonces, a veces se ve, a veces lo puedo medir, pues lo puedo evaluar con observación directa, con rúbricas, con millones de historias para evaluar. Y luego, pensando en el día a día, algo sencillo que podemos utilizar es nuestros compañeros o hablar con el entrenador que los llevaba el año pasado. Oye, tú los llevabas el año pasado, ¿esto cómo lo hacías? ¿O qué te pasó esto? ¿Trabajasteis esto, esto, otro? Yo estoy muy por la labor, lo he dicho antes, de hablar, de compartir con todo el mundo. Es que así se crece mucho más. Es que crecemos más rápido si compartimos, ¿vale? No sé si, ya te digo, es que esto da Sí, sí, está para claro, da para que algún bastante más. compañero haga una charla de evaluación, porque da para mucho, sí. Pero es súper importante esto que dices tú, el plantearte siempre el por qué. Súper importante plantearse el por qué. ¿Por qué no está saliendo? ¿En qué estoy fallando? Eso es súper importante para crecer. Pues sí, completamente de acuerdo. Y nada, por mi parte, ¿hay alguna duda más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? Que levante la mano. El compañero o compañera que había levantado ya lo ha bajado. No sé si a lo mejor se ha respondido a la pregunta, pero eh, no he puesto no he puesto mi correo. Me acabo de dar cuenta. Podría haber puesto mi correo al principio de la presentación. Lo quería poner, pero se me ha olvidado. De todas formas, es muy fácil, ¿vale? Mi correo de la universidad. Si alguien tiene alguna duda o necesita alguna cosa, me podéis escribir, por supuesto. Es mi nombre, roberto.sanchis, @uv.es, v de Universidad de Valencia, .es, ¿vale? Lo tenéis ahí si cualquier persona me quiere escribir o con alguna consulta, alguna duda o lo que sea. Yo encantado de poder ayudar. A veces tardo un poquito en responder, ¿eh? Por las obligaciones, pero ya lo sabéis que si necesitáis alguna cosa, yo encantado. Vale, pues muchísimas gracias por la charla que nos has dado, Roberto, y gracias por todo el tiempo que has empleado, tanto en prepararla como en impartirla, ¿vale? Nada, gracias también a todos los que os habéis conectado y habéis participado durante toda la conferencia. Y nada, espero que continuemos viéndonos en las siguientes charlas que hagamos, ¿vale? La siguiente la tenemos pasado mañana, así que nada, espero veros a todos. Y nada, seguimos todos en contacto. Si quieres despedirte de ello, Roberto, adelante. Sí, nada, un placer. Como he dicho antes, muchísimas gracias a ti, Víctor, y a la Federación en general por invitarme. Yo encantado de poder compartir este rato con entrenadores y entrenadoras de nuestro baloncesto. Y lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.